Tema que venimos siguiendo a lo largo del año, y bueno, que se fue desmadrando, ¿no? Esto ya en realidad les puedo decir que viene del delivery del 2023. Me arriesgo a decir eso hablando de derechos digitales, todo lo que tiene que ver con cambios y robos también de perfiles. Bueno, todo lo que está sucediendo a nivel digital y a nivel internet, y nosotros estamos totalmente desprotegidos. Con las estafas online también pasa lo mismo, o sea, la incumbencia es hasta un punto, pero hemos llegado a un punto ya más extremo, que es directamente nos roban la identidad a través de cosas que nosotros buscamos en las redes sociales y se inventan también perfiles totalmente falsos para promover distintas cosas en beneficio o en desmedro en realidad en desmedro del público en general. Pero bueno, lo máximo que lo que se ha llevado como ya al extremo fue esta orden de Brasil cerrando X y bueno, entrando en un juicio que sienta precedente para lo que significa hoy en día tal vez un cambio que haya hecho, que está haciendo Mark Zuckerberg a través de Meta, este último anuncio hace muy poquito, en donde libera un poco esta moderación en las redes sociales. Y bueno, ¿cuál es el extremo? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál es lo máximo que nos puede suceder a nosotros como usuarios? Y muchas cosas, pero bueno, para eso están las personas que se vienen dedicando hace mucho tiempo en el tema y que trabajan arduamente en equipo, como es el caso de la gente de derechos digitales. En este caso vamos a hablar con Paloma Lara Castro, sí, que ella es abogada, directora de políticas públicas de la organización Derechos Digitales. Paloma, ¿cómo estás? Aquí Caro Masdeu te saluda. Hola, Caro, ¿cómo estás? Mucho gusto estar compartiendo de vuelta este espacio contigo y muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, para nosotros es un placer y obviamente es importante que sepas que tenemos siempre presente porque todo lo que está sucediendo y cada vez de manera más, ¿cómo decirlo? De manera más seguida, repetidas veces. Antes eran casos aislados y hoy la verdad que salen a la luz todos estos tipos de casos. Pero contanos esta última intervención de parte de Mark Zuckerberg para con las redes sociales, cómo se viene desarrollando y qué es lo que está sucediendo a nivel mundial con lo que es derechos digitales, en qué nos va a influir. Sí, Caro, en definitiva, consideramos bastante preocupante los cambios anunciados por Mark Zuckerberg, como ya lo mencionás hace unos días, ¿no? Que tienen que ver con cambios en la moderación de contenidos, pero también en cambios en lo que son la eliminación de verificadores de datos profesionales o fact-checkers. Entonces ahí como que entramos en dos ámbitos distintos, ¿verdad? O sea, relacionados, pero como que abarcan varios cambios dentro de esta política, que es importante de dimensionar que no es un cambio, sino que son varios, que tienen que ver con moderación de contenidos y lo que tiene que ver con el combate a la desinformación y a la violencia de género en línea o a la violencia de género digital, afectando directamente a grupos en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, los migrantes, y también evidentemente generando grandes riesgos para la democracia en este sentido, ¿no? Entonces, para entender un poco qué es lo que está sucediendo, es que básicamente, por un lado, se eliminan, como te mencionaba, los verificadores de datos profesionales. Esto ha sido realmente un cambio bastante preocupante porque va en contra de varios, o sea, genera un retroceso realmente en varios puntos de lo que hemos avanzado desde sociedad civil y también dentro de ciertos marcos normativos a nivel internacional, como son, por ejemplo, los principios de derechos y empresas, derechos humanos de la ONU, respecto a justamente el problema que estamos viendo como sociedad, que tiene que ver con la desinformación y la proliferación de la información, ¿verdad? Entonces, de la desinformación y la viralización de estos discursos dañinos, etcétera. Entonces, al eliminar estos fact-checkers, lo que hacen es cambiarlo por un sistema que utiliza actualmente la plataforma X, anteriormente Twitter, Sí. que tiene que ver con reemplazar este sistema con un modelo de notas comunitarias, ¿verdad? Que como ya se ha visto en cómo ha funcionado o no funcionado, mejor dicho, este sistema dentro de la plataforma X, vemos que no solamente no ha sido efectivo realmente en combatir a la desinformación, sino que tampoco ha dado respuestas
a tiempo que son necesarias, como sabes, para este tipo de discursos y sobre todo la rapidez que implica la viralización de estos contenidos, ¿verdad? Entonces, es realmente preocupante que se cambie un sistema que, si bien no era perfecto, tiene sus críticas también, pero estaba avanzando hacia por lo menos reconocer grupos independientes encargados de hacer este tipo de trabajos que podrían por lo menos visibilizar a los usuarios cuando cierto contenido no estaba verificado. Bien. Ahora, este sistema de normas comunitarias lo que hace es que usuarios que previamente pasan por un sistema de aplicación, digamos, que no es tampoco muy difícil, lo que puedan hacer es producir comentarios dentro de un posteo, por ejemplo, que aluda a decir que ese posteo, por ejemplo, le falta cierto tipo de contexto, cierta información. Después eso se verifica si otras personas también han opinado en el mismo sentido y o si existe consenso desde posiciones diversas dentro de los que opinan en estas notas comunitarias, y a partir de eso se define si los comentarios, las notas son visibles para el resto de los usuarios. Es decir, tampoco hay un proceso de transparencia que nos permita como usuarios y usuarias ver qué tipo de contenido está siendo contestado, qué tipo de contenido está siendo identificado como problemático, como posiblemente problemático, y dejándonos afuera de esas discusiones sin ningún tipo de transparencia y generando, como te decía, varios problemas a la democracia y a la integridad de la información. Eso por un lado. Sí. Que continúe con la parte de restricciones en temas sensibles. ¿Avanzo con eso o tenés alguna pregunta respecto a eso? La pregunta es, perfecto, si eso no está funcionando, entonces, o sea, que funciona de manera, qué sé yo, hasta ahí nomás, digamos, hablando mal y pronto, ¿cómo puede uno denunciar? Por ejemplo, esto que ha pasado con Trump, que se denuncia una campaña totalmente sucia a través de redes sociales, en donde también, bueno, lo que pasó, por ejemplo, con Hillary Clinton, lo que ha pasado también con grupos que seguían a la oposición y que lo pusieron en un lugar con mentiras, por supuesto, con fake news, que hoy, bueno, nada, ocupa y tendrá que mantener, pero ¿cómo se denuncia eso entonces? ¿Cuál es en realidad el riesgo? Claro, que lo que mencionas es justamente muy clave, Caro, porque ninguna decisión puede ser analizada aislada de su contexto, ¿verdad? Entonces, esta decisión no podemos perder de vista que se tomó unos días antes de la asunción de Trump, donde ya en ese momento ciertas decisiones que tienen que ver justamente con esta cuestión de la información, pero que también tiene que ver con las restricciones de contenido, de moderación de contenido respecto a género y migración, es decir, áreas de política sensibles, que como sabemos hay un discurso tendiente por parte de la extrema derecha, representaban varios gobiernos, pero por ejemplo particularmente en el de Trump, de ir en contra de acceso a derechos de estas comunidades. Y eso fue en el momento en que ha salido esta decisión de Mark Zuckerberg, que fue justo unos días antes de la asunción, ya se especulaba en ese momento de decir, bueno, atentes con esta decisión que posiblemente se alinea con intereses políticos asociados a el gobierno de Trump y a la derecha en líneas generales a nivel global. Ahora, justamente habiendo siendo la asunción ya sucedió, y como seguramente han visto, una de las manifestaciones principales de Trump fue eliminar cuestiones que tengan que ver con acceso a derechos por parte de la comunidad trans específicamente, y eliminar todo lo que tenga que ver con la inserción de la perspectiva de género, incluso también racial, dentro de lo que son las políticas públicas. Entonces, evidentemente, esto genera una alerta en cuanto a cómo las tecnológicas o las corporaciones tecnológicas que hoy día tienen un poder completamente desmedido, no solamente en cómo nos relacionamos, sino en cuanto a la integridad de la información, vienen a jugar con intereses geopolíticos, intereses que lastimosamente están avanzando hacia la restricción de derechos aplicados sobre todo a comunidades en situación de vulnerabilidad. Es decir, que entonces con todo esto, lo que estamos viendo en este panorama complejo es que si bien han habido ciertos avances, luego vemos estos retrocesos completamente. A ver, Caro, ya el sistema de moderación de contenidos en Meta y en todas sus aplicaciones ya era problemático de por sí. De hecho, venimos denunciando hace una serie de meses atrás de cómo estas políticas no priorizan proteger el ejercicio de derechos
de estas comunidades en situación de vulnerabilidad y sobre todo la conexión que tiene el poder expresarse en redes sociales y cómo eso se conecta con influir sobre el debate público. Es decir, que así como estas plataformas de alguna manera sirven como espacios del espacio público o del espacio político, al definitiva son propiedad de empresas privadas que tienen un modelo de negocios, que muchas veces el modelo de negocios prioriza el ganar beneficio económico, incluso a costa de generar ciertas afectaciones a derechos, como pasó, por ejemplo, con el discurso de estigmatizante contra comunidades en situación de vulnerabilidad. Esto ya era un problema en la moderación de contenidos, se hicieron ciertos avances para tratar de reparar o de evitar esto en el futuro, que siguen siendo insuficientes, y ahora, en vez de mejorar estos sistemas, lo que están haciendo es directamente sacarlos por completo. Entonces, definitivamente esto afecta a lo que es la libertad de expresión de estas comunidades, pero también, como te decía, afecta directamente a lo que es la democracia y la necesidad de que existan discursos diversos y opiniones diversas dentro de una esfera de política pública, ¿no? O sea, eso, evidentemente, al afectar a la posibilidad de la libertad de expresión de estos grupos, evidentemente eso va a tener repercusiones en lo que es la democracia, y pasa lo mismo con lo que tiene que ver con discursos de desinformación y proliferación de discursos de desinformación, que muchas veces incluso tienen conexiones directas con lo que son los discursos anti-derechos de género y anti-derechos de inmigración. O sea, lo que estás aclarando, que es terrible, es que es una falsa libertad. En realidad es una falsa democracia y es una falsa libertad, que es como dejamos al libre albedrío para que todos digan lo que necesiten decir, y en realidad hay internamente no una moderación, pero sí una, podemos decir, una alineación, y también es como marcar un rumbo dentro también del troleo que es parte de las compañías, ¿no? Y sobre todo de las políticas de cada uno de los países que regulan o no, vamos a decir, o desregulan estas redes sociales en beneficio propio. Ahora, es así, no sé, es un poco lo estoy percibiendo bien, Paloma, o... A ver, yo creo que a ver, estás yendo por el lado correcto, porque en definitiva, claro, una de las tendencias que estamos observando, una de las tendencias bastante preocupantes que está surgiendo con este tipo de discursos, y que también lo hemos conversado con respecto a lo que sucedió en X en su momento, recordarás, que tiene que ver con invocar a la libertad de expresión, claro, casi como una excusa para finalmente terminar generando riesgos que realmente van a impactar en contra de esa libertad de expresión. Entonces es como utilizar un discurso supuestamente alineado a derechos, pero que realmente podría tener consecuencias completamente adversas o contrarias a lo que es la libertad de expresión, justamente en un mundo que estamos viendo que está aceleradamente polarizado, sí, y donde las discusiones muchas veces, Caro, ustedes más bien, súper bien sabrán que muchas veces no recaen discusiones en posturas políticamente distintas, argumentadas en evidencia, sino que por el contrario son argumentos basados en retóricas que tienen que ver más, claro, con la discriminación y la exclusión de grupos en el acceso a derechos. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo con los riesgos que generan este cambio de políticas es que realmente generan más riesgos que beneficios, y lo más importante es que estos riesgos, quienes los van a tener que asumir, son las personas en situación de vulnerabilidad. Son estos grupos que en realidad deberían de ser mayormente protegidos, pero que con estas políticas van hacia atrás 1.000.000 de pasos. Y ni hablemos del tema de la desinformación, que, como sabemos, es un fenómeno acelerado y que está afectando enormemente el discurso y la integridad de la información. Entonces, volviendo un poco también a tu pregunta de qué podemos hacer entonces, sí, con esto, creemos que es muy importante, por un lado, entender que, como se ha anunciado, esto en el momento va a ser aplicado únicamente en Estados Unidos. Entonces, primero, ser muy vigilantes en exigir transparencia sobre estos procesos, sus impactos y sus resultados. Estar bien atentos a eso para ver cómo eso después puede impactar en nuestra región. Por otro lado, realmente fomentar espacios de colaboración entre organizaciones de sociedad civil para combatir narrativas falsas, adoptar por parte de las comunidades medidas para resistir. En ese sentido, por ejemplo, Caro, priorizar la educación mediática e informativa, fortalecer redes de verificación e información local es clave. Además de esto, evidentemente, sería muy importante que avancemos
a visibilizar cuáles son los impactos de esta desinformación y poder articular respuestas rápidas, ¿verdad? Ujú. Pero más allá de todo Sí. esto, es importante que reforcemos que necesitamos formar voluntad política mayoritaria para exigir responsabilidad a las plataformas y mantener realmente una vigilancia sobre los impactos reales que va a tener estas decisiones sobre la vida de las personas y la democracia en sí misma. Bueno, sin dudas es un trabajo magnánimo, sin duda, aparte otro tema, ¿no? Esto que estás planteando que sería lo ideal y obviamente vamos a trabajar en ello, nosotros también como comunicadores aquí desde el delivery, pero la realidad es que hoy no hay una formación a usuarios, no hay una formación que diga, bueno, estas son las 5 reglas básicas para que vos te manejes en internet de manera segura. Hoy te sale un pop-up y dice, mire que este sitio usa cookies para, y nadie filtra para qué cosa. Y eso, y decir que te avisa, pero hay sitios que no te avisan directamente, usan tus datos indiscriminadamente. Entonces, no sé cómo se está planteando, o me podés dar algún ejemplo que conozcas de algún lugar que va encaminado a través de esta formación para usuarios de Internet y de redes. Sí, a ver, me parece muy pertinente lo que planteas porque realmente hay mucho desconocimiento sobre cómo funcionan estas plataformas y realmente qué estamos dando a cambio de eso. Muchas veces se genera un poco este discurso de podemos acceder gratis a las plataformas. En realidad no es gratis, estás dando un montón de datos en el intercambio con estas plataformas o incluso para poder acceder a estas plataformas. Y un poco una cuestión interesante que se menciona a través de ciertas organizaciones de sociedad civil que trabajan en este tema desde una perspectiva de género feminista, mencionan que hay que considerar la perspectiva de género incluso cuando pensamos en el consentimiento de estas aplicaciones. Al pensarlo un poco de realmente existe consentimiento no en términos de sí o no, sino cuál es la posibilidad real de consentir, entendiendo que si no se consiente, no se accede a la plataforma por un lado, y por otro lado, que no sabemos realmente cuáles son las implicancias de todos nuestros datos y nuestra existencia en Internet o nuestra forma de interactuar dentro de estas plataformas. Entonces, en ese sentido, mencionarte que hay muchas cuestiones que tienen que ver con seguridad digital, con administración de datos, que les invito a visitar nuestra página web. Nosotros trabajamos bastante con seguridad digital y ahí pueden encontrar diversos consejos para mejorar tu seguridad digital y tu navegación, eso por un lado. Pero por otro lado, claro, no hay que perder de vista de que también al tomar ciertas acciones de prevención tampoco estamos cubriendo todo, porque hay cuestiones que nos exceden, que tienen que ver con las decisiones que toman estas plataformas, de nuevo, que son regidas por conglomerados generalmente en Estados Unidos que están obteniendo mayor poder, no solamente económico, sino ahora también político. Entonces hay que tener en cuenta que estos cambios también hay que estar bastante atentes a estos cambios constantemente de las políticas de contenido y entender que si bien se avanzan en ciertas circunstancias, hay otras que como esta demuestran un retroceso. Entonces, ¿qué también implica para nosotros, para el resto de la población, conocer nuestros derechos de lo que estas plataformas están manejando, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con datos, sino con el ejercicio de derechos también. Tenemos que tener bastante en cuenta que necesitamos exigir transparencia de las plataformas, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, que esto es lo que está pasando un poco bastante problemáticamente a falta de las empresas como Meta. Entonces, por ejemplo, pensando en esto que decías del contenido que nos llega en las redes sociales, también es importante entender que uno de los cambios dentro de la moderación de contenidos tiene que ver con la reintroducción de contenido cívico y político. Si te acordarás, hace unos meses habían hecho el cambio de que el contenido político, y acá lo digo, no me están viendo, pero lo estoy poniendo entre comillas, porque quién define ese contenido y qué es ese contenido político, tampoco lo sabemos. Claro. Pero bueno, hace unos meses habían dicho el contenido político va a ser restringido y tenías que como chequear un box para que te llegue este contenido político. Ahora dicen que van a volver a priorizar el contenido político en sus plataformas. Ahora bien, la pregunta de vuelta es, ¿qué contenido están poniendo? ¿Será parcial, no será parcial? ¿Y cuál tipo de contenido va a preponderar el algoritmo? De nuevo, no sabemos cuáles son los criterios de preponderación de ese contenido. Entonces, así como antes hemos visto en varios momentos, antes porque lo hicimos en estudios del año pasado, hemos visto en varios momentos, tanto nosotros como otras organizaciones de sociedad civil, que cierto contenido, por ejemplo, relacionado a Palestina,
Sí. era un contenido que no aparecía en el feed, por más de que se haya chequeado la opción de quiero contenido político. Entonces, a ver, ahora con este cambio, ¿cuáles son los contenidos que se van a priorizar? ¿En base a qué? Y considerando de nuevo el contexto político en que se insertan. Así que realmente hay bastante desconocimiento sobre cómo van a empezar a profundizarse estos hechos ya problemáticos, como te mencionaba, previo a estos cambios de plataforma, y que debemos estar vigilantes a ver cómo sucede, entender que hay una cuota donde podemos estar presentes y atentes en cuanto a cómo mejorar nuestra seguridad digital, pero también entender que hay decisiones que deben de ser transparentadas por las plataformas, que deben de tener rendición de cuentas y que deben generar mecanismos para reportar que nos permitan realmente como usuarios entender a qué nos estamos enfrentando, a qué nos estamos exponiendo y poder decidir informadamente sobre si participar en las plataformas y de qué forma. Excelente, muy claro, Paloma. Realmente un placer hablar contigo y desde ya, bueno, felicitarlos siempre por el laburazo que hacen en derechos digitales. Seguimos comunicándonos y bueno, tratando de visibilizar esta temática para poder seguir ayudando a todos los usuarios y que bueno, en algún momento podamos también empoderarnos lo suficiente como para poder dejar las cosas claras y que no se metan tanto en nuestras vidas. Gracias, Paloma. Muchas gracias, Caro. Abrazos a todos. Paloma Lara Castro, bueno, ella es abogada, directora de políticas públicas de esta organización llamada Derechos Digitales, a la que ella invitó personalmente y los recuerdo, pueden entrar a www.derechosdigitales.org. Ahí van a encontrar no solamente todo el detalle de los trabajos que vienen realizando en muchos aspectos, no sé si, bueno, quedó más que claro, ¿no? Que trabaja mucho en políticas de género, pero y en todos los aspectos. También, obviamente, lo que es democracia, desde la palabra, desde el seno de esa palabra, que hoy está totalmente vulnerada y más aún en las redes sociales. Pero bueno, también un poco de orden para que vos sepas cómo manejarte de ahora en más, si te interesa, si ves que en algún punto, esto que decía, ¿no? El algoritmo no lo manejamos nosotros. Esto de, si vos posteás tantas cosas sobre, no sé, gatitos, bueno, entonces tu algoritmo siempre se va a dar vuelta por gatitos. No es así. En realidad, el algoritmo se sigue manejando por estas megacorporaciones que tratan de un poco hasta guionarte el pensamiento. Así que esto de la pseudo libertad, no, chicos, no se coman ese chamullo. Y aparte es grave, o sea, hoy están sucediendo cosas muy graves y va para más. Así que hoy más que nunca, como usuarios digitales, tenemos que estar enterados de lo que estamos haciendo y a quién le dejamos nuestra identidad y nuestros datos.